Bueno, muy buenos días a todos y a todas. Para mí es un honor estar aquí en mi alma mater, acompañado de todas las personas que se están pensando sobre su propia vejez, sobre el envejecimiento poblacional, sobre los retos que nos trae estos temas para todos en particular. Como profesor invitado a la cátedra aquí en la Universidad Nacional, en el contexto de envejecimiento y vejez, la cátedra se llama Reflexiones sobre la vejez o frente a la vejez, una cátedra que lleva ya muchos años adelantada. Me encuentro con la fortuna de tener auditorios de todas las facultades de la universidad. Como médico geriatra es una experiencia muy importante hablar sobre envejecimiento y vejez a las personas de música, de arquitectura, de economía, de derecho, de veterinaria, todos construyendo ciudad, todos construyendo una visión diferente frente al envejecimiento y la vejez. Cuando hablamos del tema nos encontramos frente a una realidad, ¿sí? Marco Tulio decía, ¿sí? Los viejos son pesados, ansiosos, iracundos, difíciles, si nos empeñamos también avariciosos. Y tal vez es el imaginario o el estereotipo que por lo general todos tenemos inculcado de tiempo atrás. Pero él no termina su frase ahí. Dice, son también, pero estos son fallos de las costumbres, no de la vejez, ¿sí? Y aquí viene uno de esos estereotipos, ¿no? Es que los viejos se vuelven gruñones. Y nadie dice, es que el joven gruñón envejeció. Esos son fallos que son excusables porque ellos creen que son un objeto de condena, desprecio y burla. Además, en un cuerpo debilitado, cualquier contrariedad es molestia. Aquí nos abre un panorama diferente frente a lo que pensamos de envejecimiento y vejez, donde nosotros a veces nos convertimos en la propia barrera de nuestro desarrollo humano y desarrollo como personas, donde nosotros decimos es que el ya pa' qué, ¿cierto? Yo ya pa' qué, y no invertimos en todas aquellas acciones que nos pueden hacer descubrir, crecer como personas y continuar siendo curiosos. ¿Por qué hablar de envejecimiento y vejez? Básicamente porque, como bien nos lo dijo el doctor Arteaga y nuestros conferencistas, pues la población está cambiando, como lo vemos ahí en el mapa. La población de persona mayor de 60 años en el mundo se está transformando y Colombia no es ajena a esta transformación. Nos hablan del índice de envejecimiento y el cambio porcentual respecto al 2000 en Colombia. Este índice de envejecimiento es la cantidad de personas de 60 o más años por cada 100 jóvenes menores de 15 y vemos que del 2000 al 2025 hay un crecimiento del 183.4% y si hablamos del 2050 un crecimiento del 503.9%. Esto genera pues grandes retos a nivel económico, social, turístico, ¿sí? De economía de la vejez, de nuestra propia vejez. Y vemos ahí que esa curva, ¿sí? Que crece o se dispara abruptamente, tiene una protagonista y es la mujer anciana, la feminización del envejecimiento, lo cual requiere un enfoque diferencial y unas políticas públicas que protejan a nuestras mujeres mayores. Nos dicen que en Bogotá hay 4 o 5 mujeres mayores de 80 años por cada hombre, ¿sí? Pero así como hablamos de feminización del envejecimiento, también hablamos de pobreza,
o feminización de la pobreza en el envejecimiento, feminización de la discapacidad en el envejecimiento. Es decir, esto nos ayuda a pensar y a replantear hacia dónde vamos como sociedad y qué acciones vamos a tomar. Claramente, pues como nos lo muestran los gráficos de la Organización Panamericana de la Salud, pues las líneas ascendentes apuntan a la población mayor de 60 años, lo cual, pues digamos, es el tema que nos congrega el día de hoy, porque como bien lo dijeron, esta pirámide poblacional pues ya no es tan pirámide, ¿sí? Cada vez se está rectificando la pirámide e incluso la tendencia sería a invertir la pirámide. Si cada vez vivimos más, ¿qué hacemos para vivir mejor? Y nos dan un dato interesante, nos hablan de la velocidad del envejecimiento que está teniendo Colombia. ¿Qué significa eso? Básicamente, la velocidad del envejecimiento es ese tiempo transcurrido en que tarda Colombia en pasar en su grupo poblacional de 65 años del 7% al 15%. ¿Cuánto tarda Colombia en hacer esa transición demográfica? Vemos que Francia se tardó 115 años y a Colombia tan solo le tardará 20 años. Por eso, digamos, en los centros mundiales de longevidad se habla que estos países europeos fueron ricos y después envejecieron y nosotros, digamos, estamos ahí como alcanzados en el tema, ¿sí? Cuando trabajaba en la subdirección para la vejez, en el mes de agosto que celebramos el mes de las personas mayores, se nos vino esta imagen y dijimos, bueno, pero ¿cuánto tiempo vamos a vivir? ¿O cuántas son las personas de 100 o más años que tenemos en Bogotá? Hicimos un evento pues, para invitar a los centenarios y entregar una placa conmemorativa y decirles gracias por construir país, gracias por construir ciudad, sociedad. Mandamos a hacer 50 plaquitas conmemorativas pues, para hacer el evento un poco más llamativo. Cuando hicimos el conteo de las personas de 100 y más años que habían en Bogotá vivas, nos dan 1.235 personas. Cuestión que nos llevó a realizarnos dos preguntas. Primero, las plaquitas no nos van a alcanzar. Segundo, sí, cuando me dicen, ¿cómo te imaginas de viejo o de vieja? ¿Cierto? Para la mujer es complejo, ¿no? Cuando uno en consulta dice, ¿cuántos años tiene? Doctor, no me pregunte esas cosas, ¿cierto? A la mujer no se le pregunta la edad. El estereotipo de que si yo soy vieja, soy fea, ¿cierto? Como si no vivieran viejas lindas. Y pensarnos a los 100 años es complejo, ¿sí? Al evento fueron 96 personas y el promedio de edad eran 102 años, contando unas historias impresionantes, de las cuales nos hicieron replantear muchas orientaciones frente a la política pública. Y nos dicen que para el 2020, es decir, a la vuelta de la esquina, Bogotá tendrá un crecimiento porcentual del 55% en la población mayor de 60 años, ¿sí? Esto pues claramente se refleja lo que está pasando a nivel país. Si el DANE hace una proyección de más de 4.000 centenarios a nivel nacional, todos concentrados en esta región del país donde muestra la gráfica. Ahora nos dicen que para ser centenario pues hay unas características genéticas especiales, incluso hablan de la expresión de más de 1.700 genes con un microRNA adaptado que mantiene mejor homeostasis y un menor estrés oxidativo que hace que haya una mejor función inmunitaria, es decir, son más resistentes al parecer a las enfermedades y hace que esto pues digamos les conceda el título de centenarios y algunos de supercentenarios. Ahora, saber verdaderamente cuántas personas de 100 años hay en Colombia es complejo. ¿Por qué? Si ustedes recuerdan, pues digamos los que son mayores, en 1934 inicia formalmente la cedulación en Colombia, pero sin embargo hasta el 52, o sea, hace 64 años, se expiden las cédulas blancas laminadas. Y aquí en Cundinamarca, ¿sí?, y en varias regiones del país, muchas mujeres aprovecharon para quitarse añitos en ese proceso de cedulación, ¿sí? Cuando llegó el proceso pensional,
y ellas querían reclamar su pensión, pues lógicamente la cédula no coincidía y ahí pues digamos fue cuando se encontró esta gran problemática. ¿Cómo estamos envejeciendo? ¿Sí? La encuesta de salud, bienestar y envejecimiento, que es una encuesta que nace en Stanford de la Organización Panamericana de la Salud, mide cómo están envejeciendo las capitales latinoamericanas y es una encuesta que se hace en cada ciudad. Esta encuesta la lidera la Universidad Javeriana y nos dicen, bueno, aquí en Bogotá hay cosas complejas, ¿sí? Más de la mitad de las personas mayores perciben su salud como regular o mala y cuando hablamos de memoria, ¿sí? Tener la memoria actual regular o mala, ¿sí? Es reportado en más de un 53% y sentir peor memoria en el último año casi un 30%, lo cual nos hace pensar qué hay detrás de esto, ¿sí? Si yo lo asocio a este otro dato donde en el test de Yesavage, que es una escala para medir depresión en geriatría, hay una puntuación muy alta donde el 25.8% de la población bogotana, ¿sí? mayor puntúa para depresión, pues nos hace pensar que aquí hay algo más, ¿sí? Hay algo más de fondo donde tenemos que tomar acciones concretas. El lunes pasado, ¿sí? El 15 de junio, a nivel mundial estábamos conmemorando el Día Internacional de Toma de Conciencia en contra del maltrato a las personas mayores. Y ahí, pues digamos, cada país toma acciones frente a la responsabilidad social que tiene con sus personas mayores. Y aquí en Bogotá hay datos complejos. 18% tiene al menos una limitación permanente, ¿sí? Y no solo la persona, ¿sí? Es la familia y los cuidadores que están alrededor de estas personas. 66% padecen una enfermedad crónica. La mayoría de lesiones fatales se debe a accidentes de tránsito. Y aquí viene la pregunta, ¿por qué no tenemos una ciudad amigable para las personas mayores? 13% de los casos de violencia intrafamiliar son de maltrato a personas mayores. Y estos, pues, los que son denunciados. Casi el 11% de las personas mayores en Bogotá viven solas. Cada vez nos parecemos a las sociedades europeas, ¿sí? Y el 40% viven con parientes diferentes a sus hijos. Cada vez la familia pareciera ser incapaz de cuidar a sus mayores por estas dinámicas nuevas familiares. Y datos horribles como esto, ¿no? 231 personas en el 2014 fueron abandonadas en los hospitales, personas mayores de 60 años. Esto nos habla de una problemática social a la cual cada uno de los que estamos aquí sentados tenemos una responsabilidad. Si nosotros comparamos esta encuesta de salud, bienestar y envejecimiento con lo que pasó en otras capitales latinoamericanas, pues lamentablemente, y hablando el lenguaje de la tarjeta roja que está de moda, pues nos llevamos la tarjeta roja en hipertensión, en diabetes, en cáncer, ¿sí? En la memoria comparada pues hace un año y la depresión. Y si hablamos de nutrición, pues no somos los más obesos, pero sí los que tenemos más sobrepeso, ¿sí? Aquí pues vienen grandes retos. Si a eso le sumamos, ¿sí?, la discapacidad, ¿sí?, pues la mayoría son las personas mayores y en especial las mujeres. Esto pues genera grandes retos frente al cuidado y pareciera la solución muy fácil: crear instituciones de cuidado a persona mayor. En el 2005 en la Cámara de Comercio habían registrados 56 hogares geriátricos en Bogotá. En este momento hay 983 registrados. Según esta gráfica del Ministerio de Salud, sí, en Colombia estamos hablando de 3.098 instituciones entre centros de protección y centros de cuidado día, donde verdaderamente a qué le estamos apuntando en nuestra vejez. ¿Por qué? Porque nosotros, digamos, podemos buscar una institución de ayuda y apoyo, y pedir ayuda pues no es signo de debilidad, y cuando es necesario, pues digamos es una buena herramienta. Pero podemos transformar los mejores años de nuestra vida, ¿sí?, a otra cara, ¿no? Sal si puedes, ¿no? Decir, no, y me encuentro con muchas personas que dicen, doctor, yo después de haber sido magistrada, después de haber sido profesor, de tener una vida tan activa y ahora estar encerradito, me dicen, ¿no?
Y uno dice, pues, ¿qué hacemos para no encerrar a nuestros mayores, sino que verdaderamente estén activos en nuestra sociedad? La normatividad colombiana empezó a sensibilizarse desde hace mucho tiempo. Desde los años 70 empiezan a hacerse foros en Bogotá frente a este tema, y con orgullo pues me siento aquí acompañada de la profesora Elisa Dulcey, quien es una de las pioneras en el tema y abanderada en la defensa y en el buen saber de estos temas de envejecimiento y vejez, igual que la doctora Nidia Aristizábal. Pero hay algo llamativo, ¿sí? Aquí coloqué pues la normatividad en los últimos años, y es impresionante cómo la mayoría ha salido pues, en el último par de años, tanto así que en abril la Superintendencia de Salud saca la circular 004 y después el Ministerio de Salud la resolución 1378, donde hablan sobre el deber ser de la atención en salud a personas mayores, donde hablan de los sistemas diferenciales, las ventanillas preferenciales, la atención domiciliaria cuando hay una alteración cognitiva o una alteración física, ¿sí? Hemos ganado más años de vida, ¿sí? Hace 60 años la mayor parte de la población moría antes de los 60 años, o sea, muy pocos conocían a sus bisabuelos, ¿sí? Incluso a sus abuelos. Ahora cada vez más pues tenemos la oportunidad de tener a nuestros abuelos y a los bisabuelos, pero ¿cómo los tenemos cerca y cómo los hacemos sentir parte de la familia? La mayoría de los colombianos hoy en día puede celebrar sus 60 años con 20 años de esperanza más de vida, ¿sí? Y en octogenarios con 9.5 años proyectados para el 2025. Y aquí hablamos de la heterogeneidad del envejecimiento, de las diferentes vejeces, ¿sí? Donde cada quien, ¿sí? Es diferente y no podemos hacer políticas, programas, planes y proyectos tratando de homogeneizar esta población, cuando aquí, pues digamos, la riqueza de la vejez y el envejecimiento precisamente radica en la particularidad. Y aquí es donde vienen los retos, ¿sí? Nos hablan estos centros de longevidad sobre la revolución de la longevidad, un término que nos habla, bueno, cada vez vivimos más y esto es, pues, es una bendición, ¿sí? Es un logro de la humanidad. Pero, pues lógicamente, esto también implica que aumenta la prevalencia de enfermedades asociadas al envejecimiento, aumenta la cronicidad. Y se habla de, pues, lógicamente, no solo los retos a nivel económico, sino mayores retos en los sistemas de salud, y empieza a hablarse a nivel internacional de los avances en biogerontología y en gerociencia, donde busca no solo prolongar la vida, sino también hablar de este término que es el health span, calidad de vida. ¿Qué es calidad de vida? Y es algo pues muy particular para cada quien. Cuando hablamos de cronicidad, pues se nos presenta la economía del cuidado y se nos presenta los retos que tenemos como familia y como sociedad para apoyar esta transición demográfica en las personas que pierden su funcionalidad. Y es que pues es una realidad que entre el 2000 y el 2010 en nuestra América Latina y el Caribe aumentan en un 23% la prevalencia en necesidad de cuidados de la población avanzada, pero ya en el 2020 estamos hablando de un incremento del 47%, más de 10 millones de personas de 60 años y más requerirán asistencia cotidiana. Aquellos que no están siendo asistidos los pasamos para el otro lado. ¿Cuál es el otro lado? Los sobrecargamos del cuidado, ¿sí? Algo que empiezan a hacer con cariño. Mija, yo le cuido los hijos, usted tiene que trabajar, no se preocupe, ¿cierto? Algo que empieza con cariño, ¿sí? Se vuelve ya una obligación. Mamá, ya que me está cuidando los niños, págueme las facturas, cuídeme el perro, ¿sí? Lléveme a... Y esto pues lo describieron en España el doctor Grijalvo como el síndrome de la abuela esclava, ¿sí? Donde se desdibuja, ¿sí?, el verdadero sentido del envejecimiento. Y aquí vienen, digamos, ¿qué es lo que le estamos transmitiendo a nuestra sociedad? ¿Qué le estamos transmitiendo a nuestras generaciones? Y la revista Semana saca un artículo bastante interesante sobre un libro donde nos plantea qué es lo que dicen los niños frente a lo que
decimos los adultos. Los niños dicen, cuando le preguntan, ¿quién es Dios? Dice, Dios es el amor con pelo largo y poderes, ¿sí? El esposo, pues, es un sinvergüenza. La iglesia es donde uno va a perdonar a Dios. Colombia es un partido de fútbol. Pero cuando le preguntan, ¿sí?, ¿quién es un campesino? Los niños responden, no tiene ni casa ni plata, solamente sus hijos. Y les preguntan a los niños, ¿y entonces qué es un anciano? Y ellos dicen, es un hombre que se mantiene sentado todo el día. Aquí es donde tenemos que tener una actitud crítica y un cambio de actitud frente a lo que estamos transmitiendo y frente a lo que nosotros mismos vivimos. Si hablamos y promovemos un envejecimiento activo, pero le tenemos miedo a nuestra propia vejez, pues estamos en una incoherencia y una ambivalencia. Las personas hoy de 70 años son muy distintas, incluso hasta físicamente, de las de hace 50 años. Por eso es fácil encontrar esta frase, ¿no? El pequeño que dice, ojalá el médico le arregle el problema a mi abuelito, yo quiero seguir jugando fútbol con él. Lamentablemente, el abuelo llega a consulta y se encuentra con esta escena. El dolor de su pierna derecha se produce por su avanzada edad, ¿sí? Y él dice, no, porque la otra pierna tiene la misma edad y no me duele, doctor, ¿sí? Y es que cuando uno se encuentra con las familias, le dicen, ¿cómo está tu mamá? ¿Cómo está tu papá? Hay con los achaques propios de la vejez, ¿cierto? Y dice, ¿cuáles son los achaques propios para yo saber qué tan achacoso me voy a volver, ¿cierto? ¿Qué es lo normal y qué no es lo normal con la vejez? Y aquí necesitamos, pues lógicamente, un cambio de actitud. Un cambio de actitud que nos lleve a tomar acciones claras frente al deber ser. Cuando hablamos de salud mental, ¿sí?, que no solo estamos hablando de enfermedad, nos dan estadísticas complejas, donde en Colombia 2 de cada 5 personas han presentado trastorno mental en algún momento de su vida, ¿cierto? Y estas, aproximadamente en un 90%, no han accedido a un servicio de salud. 4 de cada 10 colombianos padecen una alteración emocional que amerita tratamiento, ¿sí? Pero en Colombia apenas existe un psiquiatra por cada 4.800 personas y un geriatra por cada 260.000 personas mayores de 60 años, ¿sí? Hoy tenemos la mayoría de geriatras aquí en este auditorio y pues me siento apoyado, pero podría entenderse que la atención en salud mental está en crisis. No solo estoy hablando desde lo farmacológico, sino desde el acompañamiento familiar. Empiezan a transformarse las sociedades y los Rolling Stones empiezan a solicitar un geriatra para sus giras, ¿cierto? Y esto pues es motivo de burla, ¿no? Dicen, no, ya como están mayores, pues ya están pidiendo su geriatra, ¿sí? Cuando entrevistan a Mick Jagger y dicen, no, lo que pasa es que yo quiero un abordaje integral y alguien que me dé pues un apoyo desde el punto de vista funcional, social, espiritual, y empiezan a cambiar, digamos, la mentalidad frente a cuál es el papel del geriatra en la sociedad. Con mis amigos y colegas a nivel latinoamericano hicimos este mapa de cuántos geriatras hay en nuestros países, ¿sí?, de acuerdo a la cantidad de personas mayores. En Colombia, de acuerdo a la Sociedad Colombiana de Gerontología y Geriatría, existimos 60 geriatras para 5.200.000 personas adultas mayores de 60 años, es decir, casi el 11% de la población. Si nos comparamos con otros países, pues la verdad estamos más mal que otros países, ¿sí? Argentina, pues claramente para 6.4 millones de personas mayores tiene 500 geriatras y pues México también tiene 500 geriatras, pero para 12.1 millones de personas mayores. Esto genera un reto a nivel latinoamericano, pero también un cambio de concepción, donde las personas empiezan a solicitar cita por geriatría, ¿sí? No lo contrario. Ay, pero ¿por qué me mandan al geriatra si yo todavía no estoy viejo, ¿sí?, o vieja? Esto representa claramente un apoyo, ¿sí?, y un reto y un desafío como sociedad. ¿Por qué? Porque cuando nos hablan de las prevalencias de demencia en el mundo, pues Latinoamérica
pues se lleva todos los honores. La Asociación Internacional de Alzheimer nos habla que cada 4 segundos hay un nuevo diagnóstico de Alzheimer en el mundo y que en este momento hay más de 50 millones de personas afectadas por la enfermedad. Estamos hablando de una pandemia, una verdadera pandemia. Muchos lo han titulado el tsunami gris, ¿sí? Y que esto, pues lógicamente genera unos gastos bien complejos, gastos que van mucho más allá, ¿sí?, del petróleo, de la economía del mercado. Y estamos hablando de no los gastos para la persona, sino lógicamente para toda la familia. Aún así, tan solo 13 países tienen un plan nacional de demencias, ¿sí? En Colombia, en Sudamérica, México, pues está adelantando el suyo, pero no tenemos guías, protocolos, métodos diagnósticos y herramientas a la mano del médico general, sobre todo pues fuera de las ciudades grandes, donde verdaderamente puedan orientar y puedan apoyar no solo pues el diagnóstico, sino a las familias y los cuidadores. Con un agravante, ¿sí? Si en este momento se considera que en América Latina hay 3.8 millones de afectados y la proyección es de un crecimiento pues de estas enfermedades en un 363%, pues estamos casi a la par que África, ¿sí? Y tenemos en Colombia, como lo dice la Asociación Internacional de Alzheimer, un foco importante para trabajar. ¿Por qué? Pues porque claramente, pues digamos, esto se asocia a muchos factores, como lo vamos a ver. Aquí en Colombia, afortunadamente, cada vez hay más grupos que estudian el tema. Se habla que en general en América Latina, entre todas las demencias, el Alzheimer sigue siendo la principal causa y varía entre un 49% en los estudios que se han hecho en Maracaibo, Venezuela, hasta un 84.5% en Chile, ¿sí? Y el segundo tipo más común de demencias es el tipo vascular, con una prevalencia entre el 8.7% descrito en Perú, en Lima, y el 26.5% en Maracaibo. El doctor Lopera, desde la Universidad de Antioquia, desde los años 80, empieza a describir estas mutaciones en las demencias tipo Alzheimer de carácter hereditario. En este momento ha descrito 25 familias de las 500 que hay a nivel mundial, pero pues esto es un grupo muy fuerte, donde sus estudios y publicaciones han ayudado a visibilizar cuál es la evolución o el comportamiento natural de la enfermedad de presentación genética, y se están, pues digamos, añadiendo a esta lista de investigadores para tener iniciativas para prevención de Alzheimer, pues 10 o 15 años antes de su manifestación. En el 2000, el Ministerio de Salud hizo un intento de hacer un llamado de alerta, publica un estudio, pero pues con una muestra muy fiable, pero pues igual lo nombro porque, digamos, prende las alarmas a nivel nacional frente a lo que está pasando. El estudio, uno de los estudios más famosos aquí en Colombia, es el del doctor Pradilla, donde pues nos hablan de estas prevalencias globales de demencias en Colombia y que dependiendo de los estudios varían mucho, ¿sí? A él pues le dio una prevalencia del 13.1%, pero de acuerdo a otros estudios del Epineuro y de otros investigadores, esta prevalencia puede ir del 1.8 al 3.4, otros nos dicen que van pues al 5%, pero sabemos que en Latinoamérica está más o menos la prevalencia en 8.9%. Uno de los abanderados en el tema, pues el doctor Carlos Cano y el grupo de la Javeriana en las clínicas de memoria, pues han sido pioneros en la promoción del estudio juicioso de las demencias a través de un grupo interdisciplinario. Aquí tenemos pues a la doctora Olga Lucía Pedraza, que también ha publicado estudios importantísimos sobre las pruebas de tamizaje, sobre cómo reforzar y dar implementos mucho más amables para la detección temprana. Pero la verdad es que cuando nos preguntan en el Día Mundial del Alzheimer, el 21 de septiembre, nos dicen, bueno, ¿y cuántas personas en Colombia hay con la problemática? Pues la verdad son datos aproximados, ¿sí? La Universidad de ICESI dice que pues para el 2005 216.380 colombianos
¿sí? Con la enfermedad, con una proyección al 2020 de 342.956, ¿sí? Pero pues siendo sinceros, estos son los casos que logran consultar o que se logran detectar cuando ha pasado algo grave, que es lo que nos pasa en consulta, ¿no? Que doctor, vengo porque es que mi mamá se perdió, ¿sí? Y nosotros, si tenía problemas de memoria, los achaques normales de la vejez, ¿sí? Y uno dice, ¿por qué esperar a que pase algo complejo cuando se pueden ayudar a tomar decisiones desde antes? Por lo tanto, pues los estimados están muy por debajo de lo que verdaderamente existen, y llama mucho la atención en Neiva, donde encuentran una prevalencia incluso hasta el 34%. Los estudios de Neiva, los de aquí de Bogotá y los de otras regiones del país coinciden en que esta prevalencia aumenta o tiene mucha relación con niveles bajos de escolaridad, ¿sí? Y esto, digamos, es un marcador importante, así como pues la historia de hipertensión, de diabetes, de dislipidemia, de trastornos del afecto como la depresión, para desarrollar la enfermedad. Ahora, por eso la necesidad de saber cómo somos normalmente, cognitivamente en nuestro país, teniendo un bajo nivel de escolaridad o teniendo un alto nivel de escolaridad, que es el trabajo que pues está realizando la doctora Patricia Montañez. Las herramientas diagnósticas en Colombia, en neuroimágenes, volumetrías, bueno, todo lo que se ha desarrollado, pues los tenemos es en los centros de investigación, pero no lo tenemos a la mano. Por eso tan importante las herramientas prácticas que nos enseña el doctor Román para poder detectar fácilmente en la consulta diaria y poder hacer un abordaje integral. ¿Por qué? Porque como geriatra me interesa mucho el acompañamiento a familias, ¿sí? Y lo hemos hecho aquí desde el programa de atención a familia que lidera el doctor Pardo, lo hemos hecho desde la Fundación de Alzheimer, pero hay muchos centros de apoyo a familias en Colombia. ¿Por qué? Porque claramente, ¿sí?, cuando nos enfrentamos al cuidado, tenemos que saber qué es lo que vamos a cuidar, cómo lo vamos a cuidar y cómo nos cuidamos nosotros mismos para poder cuidar. ¿Por qué? Porque seguimos generando acciones de riesgo, ¿sí? Acciones de riesgo donde decimos hasta dónde, ¿sí? Podemos delegar funciones cuando algunas alteraciones cognitivas no permiten este tipo de... En la clínica de memoria de San Ignacio, en el centro día, se ha hecho un estudio sobre el papel de las mandalas, ¿sí? El colorear mandalas para disminuir ansiedad y todo esto. Aquí está una paciente con Alzheimer, ¿sí?, que juiciosamente colorea la mandala. Llegan los hijos de Estados Unidos porque hace rato no la visitaban y la llevan de paseo. Para todos nosotros, pues es una acción positiva. Cuando llega del paseo, volvemos a colorear la misma mandala y encontramos esto, ¿sí? ¿Cómo nos falta educar? ¿Cómo nos falta un enfoque diferencial para poder impactar en las familias? ¿Cómo nos falta en nuestros programas de medicina tener una educación para una atención diferencial? Es diferente reanimar una persona mayor, es diferente formular una persona mayor, ¿sí? Y la propuesta educativa surge de cosas muy sencillas, ¿sí? Desde dar una cátedra, desde hablar con la vecina. A mí esta charla me la hicieron dar en un jardín infantil donde la mayoría de niños tenían a sus abuelos con Alzheimer, ¿sí? Y donde uno aprende a tener un lenguaje que verdaderamente llegue al corazón, ¿sí?, y toque las fibras de si siendo viejo y tengo una demencia, ¿cómo quiero ser tratado? El año pasado aquí con mi doctor Pardo nos ganamos un certamen internacional de cine en España, un festival de cine, salud y telemedicina, un premio en la categoría de Alzheimer con algo muy sencillo, ¿sí?, transmitir lo que hacemos diariamente. El doctor Pardo ha liderado desde hace muchos años y ha transmitido la necesidad no solo de hacer un diagnóstico, sino verdaderamente hacer un acompañamiento a las familias y poder cambiar la perspectiva de la enfermedad.
esa palabra de lo siento, ya no hay nada que hacer, que les vaya muy bien, ¿sí? Ya está quedando atrás. Ahora estamos hablando de cómo puedo vivir con dignidad a pesar de una enfermedad. Y hablar de dignidad es reconocer a las personas como capaces de pronunciarse y de participar en la sociedad como aportantes y beneficiarias del desarrollo sin discriminación alguna, ¿sí? La doctora Claudia Barón, que está hoy acá, de la Fundación de Alzheimer, nos contaba que en Puerto Rico, en el Congreso Mundial de Alzheimer, pues ella parecía que se iba a encontrar con neurólogos, geriatras, grandes científicos, cuando se encuentra es con la mayoría de personas con la enfermedad. Cuando se le pregunta, bueno, ¿y usted por qué viene a un congreso de Alzheimer? ¿Cierto? Le tenemos como ese miedito. Decían, es que es importante conocer qué es lo que me han diagnosticado para poder planear y ayudarle a mi familia a tomar decisiones a futuro. Y es por eso que la Asociación Internacional de Alzheimer saca este documento, hecho por personas con demencia. Puedo vivir bien con demencia, y ellos hacen unos pasos, ¿sí? Unos pasos importantes donde dice, debo tener acceso a un médico para comprobar si verdaderamente padezco la demencia, tener acceso a información, debo recibir ayuda, ¿sí? Quiero dejar escrito cómo quiero que me recuerden, ¿sí? Qué acciones voy a tomar al final de mi vida, las voluntades anticipadas. Debo tener acceso a los medicamentos y tratamientos que me ayuden, los que han sido, pues, digamos, avalados a nivel internacional. Y debo poder decidir sobre mis últimas voluntades mientras todavía pueda tomar decisiones. Miren lo importante que es hacer un diagnóstico temprano. ¿Por qué? Porque cuando yo hablo con las personas mayores y me dicen, es que mis hijos ya no me dejan hacer nada, es que pareciera que yo ya fuera un cero a la izquierda. Cuando me dicen, muchos en fases inicial me dicen, doctor, me dicen que tengo Alzheimer, y yo sí creo porque pierdo la memoria, tener una conciencia ahí, pero me dicen, pero no entiendo muy bien, ¿sí? ¿Por qué mis hijos me hablan como si estuviera enferma? Si yo la verdad no me siento enferma. Y cómo nosotros sobreponemos la enfermedad y anulamos la persona. Muchas personas me dicen, por tener una enfermedad, por favor, no dejo de ser persona, ¿sí? Y aquí hablamos de cómo cambiar estereotipos y cómo invertir y proyectar nuestra vejez de acuerdo a nuestros gustos, de acuerdo a nuestras creencias, de acuerdo a nuestros ideales. Pues así como estos que se están casando, ¿cierto? Y después se van para la luna de miel, pues lo que quieren es, yo quiero seguir sintiéndome querido, amado, útil, ¿sí? Quiero sentir ese reconocimiento social de que yo todavía soy alguien y que vale la pena existir. Con esto me despido. Muchas gracias por la invitación.